Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros, e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde nos ven. Cuando Esperanza Salazar pisó el jacal de madera vieja y carcomida, un aroma invadió sus sentidos. No era solo el moho agrio y asfixiante, sino algo más. Una fragancia dulce, casi floral, que desafiaba cualquier lógica en ese pedazo olvidado de El Refugio, en el ejido de Atlixco, Puebla. Afuera, el agente inmobiliario, un hombre delgado llamado Mateo Flores, ni siquiera consideró cruzar el umbral. «Disculpe, doña Esperanza, pero yo no pongo un pie ahí adentro», disparó él, con las manos temblorosas encendiendo un cigarro. Esperanza, a sus 42 años, llevaba en el rostro las huellas del sol y de incontables lágrimas que aprendió a callar. Venía de Puebla City, de un pasado que la había despojado de todo. Primero, su esposo partió con otra. Luego, la enfermedad la sacó del empleo en la maquiladora, dejándola meses sin trabajo. Por último, el banco le quitó su casa. Sus 3 hijos, dispersos por el mundo, cada uno luchando por sobrevivir. Sofía, la mayor, en Cholula con su novio. Rara vez contestaba sus llamadas. Los gemelos, Miguel y Ricardo, intentaban la suerte en la Ciudad de México, dependiendo de la buena voluntad de un primo. En su bolsa, Esperanza guardaba unos míseros 700 pesos mexicanos, una única muda de ropa y un rosario de madera, herencia de su abuela. «Es aquí mismo donde me voy a quedar», declaró ella, fijando la mirada en el jacal. Su voz llevaba la extenuación de quien ya no esperaba nada más. Cuanto más lejos de la gente, mejor. El interior, un cuarto minúsculo, una cocina sin fregadero y un baño improvisado al fondo. Las paredes, tablas viejas y espaciadas, permitían que el viento silbara libremente por las grietas anchas. El techo, un mosaico de tejas de barro rotas y lonas plásticas azules, crujía con cada ráfaga, como un ser vivo respirando con dificultad. Pero había algo, un contraste brutal que atrapó su mirada. De un lado, un valle profundo, engullido por la mata cerrada. Del otro, allá en el horizonte, el cerro de San Miguel Arcángel, con el santuario de Nuestra Señora de la Candelaria. Esperanza podía ver la cúpula azul, refulgiendo bajo el sol del atardecer. «Al menos puedo ver a la Madre Santísima desde aquí», murmuró, casi un suspiro, haciendo la señal de la cruz. Un hilo de esperanza en medio de la desolación. Mateo Flores tomó los 100 pesos del primer mes, le entregó una llave oxidada y se fue a toda prisa, sin siquiera mirar atrás. Antes de desaparecer, dejó su último aviso: «Cualquier cosa, usted sabe dónde encontrarme. Pero le advierto, nadie dura más de una semana aquí». Esperanza no preguntó el porqué, no quería saber. Estaba demasiado agotada de historias, de sentir lástima, de creer en cualquier cosa que pudiera traerle más dolor. Esa primera noche, hermanos y hermanas, me acurruqué en el piso de tablas frías, con el cuerpo cubierto solo por una cobija delgada que había traído en una bolsa. El silencio era, de verdad, opresivo. No se oía el canto de un grillo, el soplo del viento o el ladrido lejano de un perro. Solo un vacío inmenso que parecía succionar cualquier sonido, cualquier rastro de vida. Se fue a las 3:33 de la madrugada cuando desperté sobresaltada. Mi celular confirmó la hora y mi corazón latía desbocado, sin un motivo aparente. Entonces, hermanos, llegó el sonido, bajo, rítmico, como algo pesado siendo arrastrado por el piso del cuarto de al lado. Me senté de un salto, la respiración suspendida. «¿Hay alguien ahí?», llamé, con la voz temblorosa. Inmediatamente el sonido cesó. Un silencio absoluto invadió el lugar, aún más denso que el anterior. Con las manos temblorosas, tomé mi celular y encendí la linterna. Caminé despacio hasta la puerta que separaba mi cuarto de una pequeña alacena en la parte de atrás. Abrí con cautela espiando. Nada,
solo telarañas y cajones viejos, apilados. Pero en el rincón más oscuro, recargada en la pared fría, había algo que definitivamente no estaba ahí antes. Una pequeña imagen de yeso de la Virgen María de unos 20 centímetros de altura, pintada de azul y blanco. La pintura descascarada, el rostro manchado por el tiempo. Pero los ojos... Los ojos parecían intactos, profundos, extrañamente vivos. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿De dónde vienes?, le hablé a la imagen, un murmullo perdido en la soledad del jacal. En el fondo, sabía que no habría respuesta, pero el misterio de aquella figura solo se profundizaría a la mañana siguiente, cuando la luz del sol, escabulléndose por las rendijas, me invitó a mirarla con más atención. Fue entonces que escudriñé la base de la estatuilla. Allí, casi borrada por el tiempo, una inscripción escrita a mano revelaba un secreto antiguo. Refugio de los afligidos, rogad por nosotros. Por un cuidado casi reverente, llevé la imagen a la galería, acomodándola sobre un cajón de madera. Si apareciste aquí, debe ser porque alguien te dejó, dije en voz alta, pero era una conversación íntima. Un desahogo para una vieja conocida que acababa de reencontrar. Ya no sé rezar, perdí la costumbre, así que tendrás que conformarte solo con mi compañía. Es lo que puedo ofrecerte. Los días que siguieron fueron un ciclo de silencio y trabajo duro. Esperanza Salazar consiguió un empleo ocasional lavando ropa para doña Carmen, una señora de 70 años que vivía sola y sufría de artrosis en las manos. 2 veces por semana, Esperanza recorría los 6 kilómetros hasta la casa de la anciana. Lavaba, planchaba y regresaba con sus 700 pesos en el bolsillo. Era poco, sí, pero suficiente para arroz, frijoles, aceite y verduras del mercado. Por la noche, el regreso al jacal. Una vela encendida, pues la electricidad era un lujo lejano. En la baranda ella se recostaba, con la mirada perdida en el valle. La imagen de la Virgen permanecía allí, en el cajón, una presencia muda, casi una testigo de su rutina. Fue en la segunda semana que el primer signo, sutil y perturbador, ocurrió. Esperanza estaba en la baranda, pelando papas para la cena, cuando escuchó una voz femenina límpida cantando. No era un canto común, era un cántico en latín, suave, distante, como si viniera de las profundidades del valle. Ella soltó el cuchillo, su cuerpo en alerta, buscando la dirección. El sonido parecía venir de todas partes, envolviéndola. «¿Quién está ahí?», gritó con la voz ahogada. «Silencio». El canto persistió por unos segundos más, y tan abruptamente como empezó, cesó. Se le helaron las manos a Esperanza. Miró la imagen de la Virgen, y por un instante fugaz, tuvo la extraña impresión de que los labios de yeso se habían movido. Sacudió la cabeza, intentando alejar la idea. «Me estoy volviendo loca», murmuró, volviendo a entrar. Pero esa misma noche, el segundo signo, aún más impactante, se manifestó. Esperanza despertó de nuevo a las 3:33 de la madrugada. Esta vez, el jacal entero estaba bañado por una suave luz azul que se filtraba por cada rendija. Ella se levantó despacio, el corazón disparado en el pecho, y fue hasta la ventana. Afuera, sobre la baranda, la imagen de la Virgen brillaba. No era un resplandor fuerte, sino una luminiscencia tenue, pulsante, como si la estatuilla misma respirara. Esperanza cayó de rodillas. «Madre Santísima, ¿qué está pasando?», susurró, con las lágrimas descontroladas. La luz permaneció por unos 5 minutos y luego se apagó lentamente, dejando en el aire solo el dulce perfume de rosas. Esperanza pasó el resto de la noche despierta, abrazada al rosario de su abuela, temblando de miedo y de algo inefable. ¿Sería Esperanza? Al día siguiente, buscó a doña Carmen y con la voz embargada le contó todo lo que había presenciado. La anciana la escuchó en silencio, las manos temblorosas sobre su regazo. «Hija», dijo finalmente, la voz cargada de recuerdos,
Ese jacal tiene una historia. Mi marido, que Dios tenga en su gloria, me lo contó una vez. Hace muchos años, en los años 50, una beata vivía allí. Una mujer llamada Doña Guadalupe Hernández. Era conocida en la región por rezar por los enfermos y los afligidos. Incluso decían que tenía visiones de la Santísima Virgen. Doña Carmen, hermanos y hermanas, hizo una pausa, sus ojos fijos en un punto distante. Un día, simplemente desapareció, hermanos. Nadie supo jamás qué fue de ella. Encontraron el jacal vacío. Y desde entonces, el que intenta vivir ahí no logra quedarse. Unos dicen que oyen llantos, otros ven luces. Por eso el lugar quedó abandonado. Esperanza sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Y la imagen? ¿Usted sabe de alguna imagen? Doña Carmen negó con la cabeza. Nunca escuché hablar de una. Pero si encontraste algo ahí dentro, puede ser que Doña Guadalupe lo haya dejado. Ella tenía una devoción muy grande por la Madre de Dios. Esa tarde, hermanos, Esperanza regresó a su jacal con una determinación extraña. Por primera vez en meses, sentía que necesitaba hacer algo. Limpió el portal, barrió el suelo, quitó las telarañas. Puso la imagen de la Virgen en el centro, rodeada de flores del campo que recogió en el valle. Y por primera vez desde que había llegado, se arrodilló e intentó rezar. Madre, yo no sé qué quieres de mí. Su voz estaba embargada, hermanos, cargada de una súplica profunda. Estoy aquí porque no tengo a dónde más ir, confesó ella, con los ojos fijos en la imagen. Pero si tú estás aquí también, muéstrame lo que necesito hacer. Lo que sucedería en la madrugada siguiente lo cambiaría todo, hermanos. Un sueño vívido la jaló a un valle misterioso. Esperanza caminaba entre árboles ancestrales y frente a ella, una figura en azul y blanco guiaba su camino. La mujer nunca miraba hacia atrás, pero Esperanza sentía una fuerza irresistible que la compelía a seguir. Caminaron por un tiempo que parecía infinito. Finalmente, llegaron a un claro secreto, donde una fuente de agua cristalina brotaba de las piedras. Ahí, la mujer se dio la vuelta. No era la imagen fría de yeso, hermanos, sino un rostro vivo, suave, que desbordaba compasión. Era la propia Virgen María. Hija, la voz resonó, suave y poderosa. Bajo la tierra donde pisas, existe un secreto que anhela ser revelado. Cava donde el agua canta y desenterrarás aquello que fue guardado por amor. Esperanza intentó cuestionar, hermanos, pero en shock la despertó. Su corazón latía descontrolado. El reloj marcaba una vez más las 3:33 de la madrugada. Sin dudarlo, se levantó. Tomó la linterna del celular y salió al portal. Un perfume embriagador de rosas la envolvió, casi sofocante. Sus ojos se fijaron en la imagen de la Virgen. A sus pies algo que no estaba ahí antes. Una pequeña flor blanca, un lirio, fresca como si recién cortada. Esperanza no había puesto flor alguna la noche anterior, hermanos. Con cuidado, tomó el lirio. Al tocarlo, una ola de calor recorrió su brazo, seguida por una paz profunda que hacía años no habitaba su ser. Las lágrimas brotaron, un llanto incontrolable, liberador, como si disolvieran años de dolor contenido y algo viejo y endurecido se desprendiera de su pecho. Con la primera luz del sol, Esperanza Salazar sabía lo que necesitaba hacer. Armada con una pala vieja, encontrada en el fondo de la despensa, comenzó a cavar al lado del jacal, exactamente donde por la noche el murmullo de agua subterránea se hacía más claro. Las horas se arrastraron, ampollas en las manos, sudor escurriendo por su rostro. El cansancio amenazaba con vencerla. Pero entonces, un sonido seco. La pala encontró algo. Arrodillada, Esperanza usó sus manos, revelando una pequeña caja de madera, envuelta en tela encerada. La sacó de la tierra. El corazón a saltos. Con cuidado, la abrió. Dentro, 3 objetos esperaban. Un rosario antiguo de cuentas azules, un cuaderno encuadernado en cuero desgastado y una fotografía en blanco y negro. En ella, una mujer de mediana edad, vestida de negro, sostenía una imagen de la Virgen.
En el reverso, una caligrafía firme pero temblorosa en algunos puntos. Guadalupe Hernández, sierva de Nuestra Señora, 1950. Al abrir el cuaderno, la voz de doña Guadalupe surgió a través de las páginas. Escribo estas líneas para que un día, cuando ya no esté aquí, alguien sepa lo que pasó en este lugar. El texto revelaba una historia de fe y promesa. En 1948, doña Guadalupe había hecho un pacto con Nuestra Señora de los Afligidos. Por la vida de su hijo en la guerra, dedicaría su existencia a la oración por los afligidos. Él regresó. Ella cumplió. En este jacal aislado, lejos de todo, Nuestra Señora comenzó a visitarla. Le reveló que el lugar sería un refugio para los desesperanzados, un punto de consuelo para muchos que vendrían. Pero antes de que eso sucediera, un secreto necesitaba ser guardado. Bajo esa tierra, una fuente de agua bendita, capaz de curar el cuerpo y el alma. La Virgen pidió que doña Guadalupe la protegiera, hasta que la persona correcta llegara para revelarla al mundo. Y doña Guadalupe esperó, rezando día tras día por esa llegada. Lágrimas empañaron la vista de esperanza mientras releía las palabras. Una certeza inquebrantable la invadió. Aquella revelación era para ella. No lo entendía completamente, pero sentía la profundidad de ese secreto sagrado. Necesitaba ayuda, alguien que pudiera desentrañar el significado, alguien que diera luz a todo aquello. Y entonces, hermanos y hermanas, un nombre vino a su mente: Padre José Luis Mercado, vicario de la parroquia de Santiago Apóstol. Esperanza no conocía solo de vista, de las pocas veces que había podido ir a misa en la parroquia, pero la gente decía que era un hombre de sabiduría y fe inquebrantable. Él era su única esperanza. A la mañana siguiente, sin dudarlo, Esperanza recorrió los casi 10 kilómetros hasta la parroquia. Exhausta, pero con una determinación férrea, llevaba consigo el cuaderno, la foto y el rosario. El padre José Luis, un hombre de 65 años, aguardaba su destino. Hermanos y hermanas, en aquel salón que exhalaba historia, entre pilas de libros y la serena presencia de imágenes sacras, fui encontrada por una mirada azul, profunda como el océano. Con su cabello blanco, enmarcando un rostro de sabiduría, el padre José Luis Mercado me recibió. Ahí, en un desahogo cargado de misterio, le fui contando todo. La imagen surgida de la nada, los inexplicables signos, el sueño tan vívido, la caja que desenterré y las antiguas palabras de doña Guadalupe Hernández. El padre José Luis, con las manos firmemente entrelazadas sobre la mesa, absorbía cada palabra en un silencio casi sagrado. El aire parecía rarefeito. Solo al concluir mi narrativa, un suspiro profundo escapó de él, cargado de un peso antiguo. «Hija mía», empezó él con voz grave, «yo conozco esa historia. El padre Antonio, mi predecesor ya fallecido, me confió la memoria de doña Guadalupe Hernández, una mujer de santidad incuestionable que en 1953 simplemente desapareció. Su cuerpo jamás fue encontrado. La gente decía que Nuestra Señora se la había llevado. Una leyenda, pensaban muchos. Pero ahora, Esperanza, tú me traes la prueba viva de su existencia». Entonces, el padre José Luis tomó el cuaderno, leyó cada línea con una intensidad que me hizo erizar la piel. Erguiendo el mirar, me fitó. «Hija, ¿comprendes la magnitud de esto? Si una fuente bendita realmente brota ahí, si la Virgen María se está revelando en este lugar, esto puede transformar muchísimas vidas, pero también atraerá multitudes, un turbillón de atención. ¿Estás lista para esta avalanche?». Yo, con la voz embargada, balancé la cabeza. «Padre, no estoy lista para nada. Solo deseo entender qué me está pasando. ¿Por qué yo? Soy apenas una mujer rota, desprovista de fe, de todo». Una sonrisa suave y sabia tocó los labios del padre José Luis. «¿Por qué tú?». «Porque la Virgen siempre elige a los humildes, a los olvidados, a aquellos de quienes el mundo ya se dio por vencido. Así fue con Bernadette de Lourdes, con Jacinta y Francisco en Fátima. Y Esperanza, así es contigo ahora. Ven, vamos juntos hasta ese lugar. Necesito verlo con mis propios ojos.
Al día siguiente, el padre José Luis fue a Mijacal. Con él, 2 seminaristas. Gabriel Rivera, un joven de 23 años con curiosidad insaciable, y Omar Vargas, un muchacho tímido de 25, que apenas hablaba. Los recibí nerviosa, mostrándoles la baranda, donde la imagen había surgido, el lugar exacto donde cavé y el hoyo de donde saqué la caja. El padre José Luis se arrodilló, rezó en silencio por largos minutos, una oración que parecía llenar el aire. Luego se levantó y declaró: «Vamos a cavar más hondo. Si de verdad hay una fuente, debe estar aquí». Por horas, ellos cavaron bajo el sol a pleno, la tierra seca cediendo lentamente. De pronto, un grito rompió el silencio. Gabriel Rivera, el joven seminarista, señaló el fondo del hoyo. «Padre, está saliendo agua». Y ahí, hermanos y hermanas, ante mis propios ojos, un hilo de agua cristalina, fría, comenzó a burbujear, llenando el pequeño pozo que se formaba. El padre José Luis Mercado, hermanos y hermanas, se arrodilló allí mismo, mojó sus dedos en el agua y los llevó a su boca. Sus ojos se abrieron con una admiración que nunca olvidaré. «Es agua pura», murmuró, «sin sabor a tierra, sin impurezas. Es como si brotara directamente de un manantial primordial, de las profundidades de nuestra tierra sagrada». En un gesto silencioso, Omar Vargas, el seminarista más tímido, se acercó, mojó sus manos en el agua y se las llevó al rostro. Inmediatamente, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo juro, su voz, cuando finalmente habló, estaba entrecortada, temblorosa. «Padre, estoy sintiendo algo que nunca antes había sentido. Es como si me estuvieran abrazando, hermanos». El padre José Luis Mercado hizo la señal de la cruz. «Necesitamos un recipiente para llevar esta agua a analizar, pero por encima de todo, necesitamos proteger este lugar. Si la noticia se extiende antes de tiempo, el caos será inevitable, créanme». Yo, Esperanza, comprendiendo la gravedad, solo pude asentir con la cabeza. Días después, el padre José Luis Mercado regresó, trayendo consigo a un geólogo y un médico de la diócesis para examinar la misteriosa fuente. El geólogo, después de un análisis minucioso, fue categórico, hermanos. «Es imposible que haya un manantial aquí. El terreno es seco, rocoso. Esta agua simplemente no debería existir». Estaba visiblemente perplejo. El médico, por su parte, confirmó que era potable, pero sus análisis revelaron algo sorprendente. «Es solo agua común», informó, «sin minerales especiales, pero su pureza es extrema, casi irreal». Pero como un susurro llevado por el viento en el desierto, la noticia no pudo ser contenida, hermanos. Doña Carmen, que había escuchado la historia de mi boca, se la confió a una vecina, que a su vez la fue pasando. En menos de una semana, mi humilde jacal comenzó a recibir a los primeros visitantes. Inicialmente eran solo los curiosos, pero pronto la esperanza atrajo a los enfermos. Una mujer, marcada por el cáncer de mama, pidió beber del agua. Un hombre, atormentado por dolores crónicos de espalda, suplicó que mojara la región. Un niño, febril y frágil, fue traído por su madre desesperada. Yo, Esperanza, sin saber exactamente cómo actuar, abrí las puertas de mi hogar. Con las manos temblorosas pero firmes, yo distribuía el agua en pequeños vasos de plástico, mientras murmuraba un Padre Nuestro, la oración que la memoria de mi infancia me traía. Fue entonces cuando los relatos comenzaron a surgir. Eran historias que lo cambiarían todo, hermanos. Una semana después, los testimonios comenzaron a desafiar toda lógica humana, hermanos y hermanas. La mujer con cáncer regresó, sus exámenes revelando un retroceso impresionante del tumor. El hombre, atormentado por dolores de espalda durante 5 largos años, finalmente logró dormir una noche entera sin ninguna molestia. ¿Y el niño febril? Se recuperó en pocas horas. Yo, Esperanza, en el centro de todo, escuchaba cada relato con un vértigo entre el temor y la más profunda reverencia. «No soy yo», les insistía a quienes quisieran oír. «Es Nuestra Señora, hermanos. Yo soy solo una mujer que estaba en el lugar correcto,
o el equivocado, quién sabe. Pero, hermanos y hermanas, fue durante una de esas visitas que yo tuve un encuentro que transformaría mi vida para siempre. Una joven de 28 años, embarazada de 8 meses, llegó a mi jacal casi arrastrada por su marido. El trabajo de parto prematuro ya había comenzado. No había tiempo para el hospital. «Por favor», el hombre clamó con desesperación. «Ayude a mi esposa». El pánico me invadió, hermanos. Pensé, yo no sé hacer partos, no soy partera. Pero el grito de dolor de la joven resonó en mi alma. Y no había tiempo para pensar. Tuve que actuar. Le pedí a Gabriel Rivera, el seminarista que todavía andaba por ahí, que buscara toallas limpias y agua caliente. Me arrodillé junto a la joven, le tomé la mano y entonces, hermanos, oré desde lo más profundo. Madre Nuestra Señora, refugio de los afligidos, yo no sé qué hacer, pero tú sí sabes. Ayúdame. El parto fue rápido, con una serenidad inexplicable, hermanos. La criatura nació sana, con un llanto vigoroso y lleno de vida. Yo, con las manos aún temblorosas, envolví al bebé en una toalla limpia y lo entregué a los brazos de su madre. La joven lloraba, de alivio, de una gratitud que me partía el corazón. «¿Cómo te llamas?», ella me preguntó. «Esperanza», le respondí. «Pero yo no hice nada, mi hermana. Fue Nuestra Señora refugio de los afligidos». La joven sonrió. «Entonces llamaré a mi hija Guadalupe Sofía, y tú serás la madrina». La historia del parto milagroso, contada y recontada. Incendió toda la región. En pocas semanas, hermanos, mi jacal se transformó en un santuario improvisado. Gente llegaba de todo el interior de Puebla, de la Ciudad de México, de Morelos y Oaxaca. Traían flores, velas, cartas de súplicas y promesas. Yo, completamente abrumada, busqué ayuda del padre José Luis Mercado. Él, al percibir que la situación estaba escalando hacia algo grandioso, decidió oficializar el lugar. Con la autorización del obispo, mi jacal fue transformado en una pequeña capilla provisional. Se construyó un altar sencillo, se pusieron bancos de madera y la imagen de la Virgen, hermanos, aquella que yo había encontrado la primera noche, ganó un lugar de honor, de verdadero destaque. Pero hermanos y hermanas, no todo sería tranquilidad. Un grupo de escépticos, liderados por el doctor Eduardo Sánchez, un médico de Puebla, empezó a desafiar abiertamente los milagros. «Esto es sugestión, es puro efecto placebo», clamaba él en las redes sociales. «No hay nada de sobrenatural aquí, es pura explotación de la fe popular». En respuesta, el padre José Luis Mercado actuó. Organizó una comisión de investigación, compuesta por médicos, teólogos y científicos. Por 3 meses, hermanos y hermanas, cada caso relatado fue minuciosamente analizado. El dictamen final fue cauteloso. «No podemos afirmar con certeza científica que hubo milagros», concluyeron. «Pero tampoco podemos negar que sucedieron cosas inexplicables». Hermanos y hermanas, sentí que la tensión subía. El doctor Eduardo Sánchez, ese hombre escéptico, llegó con un reportero de televisión. Su único objetivo, lo sé en mi corazón, era desenmascarar lo que él llamaba una farsa. Un engaño religioso. Era una mañana de sábado cuando llegaron. Las cámaras ya encendidas, listos para confrontarme a mí, Esperanza. Yo estaba en la tapilla, de rodillas frente a la imagen, rezando mi rosario. Sánchez sonrió, con esa burla en sus ojos. ¿Puede usted explicar cómo un agua común está curando a la gente? ¿O por fin va a admitir que todo esto es puro teatro? Yo lo miré, mis ojos llenos de una verdad que me quemaba por dentro. Doctor, yo no sé explicar nada. Solo sé que cuando llegué aquí, yo quería morir. No tenía fe, no tenía esperanza, no tenía nada. Y Nuestra Señora me encontró. Si esto es teatro, entonces es la mejor obra que he visto. Porque yo misma fui sanada por dentro. Fue en ese instante exacto, hermanos, que lo impensable ocurrió. La bendita imagen de la Virgen, allí sobre el altar, era una luminosidad tan suave, un halo azulado, casi etéreo, que envolvía toda la escultura. Las personas en la capilla, con el corazón encogido,
se postraron con una reverencia profunda. El reportero, atónito, con la boca abierta, pero aún con su cámara, no dejaba de filmar. Y el doctor Eduardo Sánchez, el hombre de ciencia que dudaba de todo, él lo presenciaba, totalmente paralizado. De repente, hermanos, el doctor estaba paralizado. Su rostro se puso pálido. Su respiración se detuvo por completo. Por casi 3 minutos, esa luz gloriosa, esa visión bendita, perduró, antes de apagarse lenta y dulcemente. El aire, entonces, fue invadido por un perfume tan intenso de rosas, un aroma que, les digo, parecía venir del mismísimo cielo. En ese instante, hermanos, el doctor Eduardo Sánchez se desplomó de rodillas. Sus manos le temblaban sin control, mientras las lágrimas le rodaban por el rostro. Un torrente. «Yo vi», él susurró con la voz ahogada. «Yo vi a Dios, yo vi». Aquella reportaje que venía para desenmascarar el lugar se transformó en el testimonio de fe más grande jamás documentado. El video de la imagen resplandeciente, hermanos, explotó en el internet, llegando a millones y millones de almas. Expertos de todo el mundo se volcaron a estudiar el fenómeno, pero la verdad es que nadie, absolutamente nadie, pudo darle una explicación. Ese encuentro, mis queridos hermanos, cambió todo. Profundamente transformado, el doctor Eduardo Sánchez me pidió perdón públicamente, a mí, Esperanza, y desde ese día se convirtió en uno de los más grandes defensores de nuestro santuario. «Yo era un hombre de ciencia», declaró en una entrevista que marcó a muchos, «y sigo siéndolo. Pero ahora soy también un hombre de fe, porque vi algo que la ciencia, hermanos, simplemente no puede explicar». Ante tales evidencias y la creciente ola de fieles que acudían al lugar, el obispo tomó una decisión histórica. Oficializó el sitio como el santuario de Nuestra Señora, refugio de los afligidos. El viejo jacal fue sustituido. En su lugar se levantó una capilla de mampostería, sencilla, pero de una belleza conmovedora, que permaneció allí, viviendo en una casita junto a la capilla, y se convirtió en la guardiana del santuario. Y la gracia siguió obrando milagros. Sus hijos, que antaño se habían distanciado, comenzaron a regresar, uno por uno. Sofía, la primogénita, llegó una mañana de domingo, con los ojos llenos de lágrimas. «Madre, perdóname», suplicó con la voz quebrada. «Te abandoné cuando más me necesitabas». Esperanza la envolvió en un abrazo apretado. «Hija, no hay nada que perdonar», respondió con voz suave. «Nuestra Señora nos reconectó». Los gemelos, Miguel y Ricardo, también volvieron. Juntos no reconstruyeron solo una casa, sino una familia entera. Pasó un año. Una fría noche de diciembre. Esperanza estaba sola en la capilla, absorta en oración ante la imagen de la Virgen. De repente, sintió una presencia a su lado. Al voltearse, por un instante fugaz, vio a una mujer de cabellos canos, vestida de negro, que le sonreía con una dulzura inmensa. Era inconfundible, la misma mujer de aquella foto antigua, encontrada en la caja. «Doña Guadalupe», pensó Esperanza, con el corazón en un puño. «Has cumplido la misión, hija», dijo la aparición con una voz suave y reconfortante. «Ahora el refugio está abierto para todos los afligidos y puedes descansar en paz». Esperanza intentó hablar, pero la visión se desvaneció, dejando solo el familiar perfume dulce de rosas y una paz inefable que llenó su alma. A la mañana siguiente, el padre José Luis encontró a Esperanza sentada en una banca de la capilla, el rosario entre los dedos, una sonrisa serena, casi angelical, en el rostro. Parecía dormir profundamente. «Esperanza», la llamó tocándole el hombro con delicadeza. Ella abrió los ojos lentamente, todavía envuelta en un sopor somnoliento. «Padre, tuve un sueño tan bonito», murmuró, con un halo de asombro. «Vi a doña Guadalupe, me dijo que todo está bien». El padre José Luis sonrió, con la comprensión en sus ojos.
Sí, hija, todo está bien. Actualmente el santuario de Nuestra Señora, refugio de los afligidos, acoge a miles de peregrinos cada año. La fuente, un milagro aparte, jamás se secó. Los relatos de curaciones y conversiones no dejan de surgir, haciendo eco de la fe que allí nació. Y Esperanza, hoy con 52 años, permanece allí. Todos los días reza el rosario, acoge a los afligidos, distribuye el agua sagrada y comparte su historia con quien busca esperanza. Yo era una mujer destrozada, suele decir, con la voz embargada por una emoción profunda. Pero Nuestra Señora me rehizo, me reunió, y ahora yo la ayudo a rehacer y unir a otras personas también. Y la magia no cesa. Cada madrugada, puntualmente a las 3:33, quien se aventura cerca de la capilla jura escuchar un canto suave en latín, acompañado de una luz azul etérea flotando sobre el techo. Esperanza Salazar solo sonríe cuando escucha esos relatos. Es doña Guadalupe Hernández, ella afirma, con absoluta certeza. Ella sigue rezando por nosotros y Nuestra Señora sigue escuchando. Si esta historia ha tocado su corazón, dejen su comentario. Que Nuestra Señora, refugio de los afligidos, ruegue por nosotros. Y si tienen un pedido especial, compártanlo aquí. Recemos juntos. No guarden esta esperanza solo para ustedes. Compartan esta historia con alguien que necesite fe y consuelo hoy. Y para más relatos de milagros y fe inquebrantable, suscríbanse al canal, porque créanlo, incluso en el más humilde jacal, en medio de la nada, donde nadie esperaba, Nuestra Señora estaba allí. Ella esperaba para revelar que, en aquel lugar olvidado, había un tesoro inestimable, la misericordia infinita del corazón de una madre que jamás abandona a sus hijos. Cuando Esperanza Salazar pisó por primera vez aquel jacal de madera vieja y carcomida, un olor penetrante a humedad asaltó sus sentidos. Pero extrañamente había algo más, un perfume dulce, casi floral, que parecía completamente fuera de lugar en aquel rincón olvidado, en el corazón de la zona rural del refugio, ejido de Atlixco, Puebla. Afuera, el agente inmobiliario, un hombre delgado llamado Mateo Flores, se mantenía a una distancia cautelosa, negándose a entrar. Disculpe, doña Esperanza, pero yo no pongo un pie ahí dentro. Ya he visto demasiadas cosas en este lugar, murmuró, encendiendo un cigarro con las manos temblorosas. Su pregunta flotaba en el aire. ¿Está segura de que quiere rentar esto? Hay casas mejores en la ciudad, mucho más cerca de todo. Esperanza Salazar, a sus 42 años, mostraba un rostro tallado por el sol y por las incontables lágrimas que aprendió a esconder. Llegaba de Puebla City, Puebla, donde su vida se había derrumbado. El marido se había ido con otra. El empleo en la fábrica textil se perdió tras una enfermedad que la alejó por meses. Y por fin, el banco le quitó su casa. Sus 3 hijos estaban dispersos, cada uno luchando por la supervivencia a su manera. Sofía Salazar, la mayor, vivía con el novio en Cholula, Puebla, y apenas respondía a sus llamadas. Los gemelos, Miguel y Ricardo Salazar, se aventuraban en la Ciudad de México, durmiendo de favor en casa de un primo. En su bolso, Esperanza solo llevaba 700 pesos mexicanos, una muda de ropa y un rosario de madera, herencia de su abuela. «Aquí mismo me voy a quedar», respondió ella. Con los ojos fijos en el jacal. Cuanto más lejos de la gente, mejor. El lugar era desolador, un cuarto exiguo, una cocina sin fregadero y un baño improvisado en el patio trasero. Las paredes, de madera antigua, exhibían generosas rendijas por donde el viento silbaba. El techo, de tejas de barro rotas, estaba remendado con lonas plásticas azules que crujían con cada ráfaga. Aún así, hermanos y hermanas, algo singular capturaba mi atención: la vista. De un lado, un valle profundo, cubierto por densa selva. Del otro, a lo lejos, se erguía el cerro de San Miguel Arcángel con el santuario de Nuestra Señora de la Candelaria. Podía distinguir la cúpula azul, brillando bajo el sol del atardecer. Al menos puedo ver a la Virgencita desde aquí. Susurré
haciéndome la señal de la cruz. Mateo Flores recibió los 700 pesos del primer mes. Me entregó una llave oxidada y partió a toda prisa, sin siquiera mirarme de nuevo. Antes de desaparecer en el camino de tierra, dejó una advertencia sombría. Cualquier cosa, la señora sabe dónde hallarme, pero le aviso, nadie dura más de una semana aquí. No pregunté el por qué, no quería saber. Estaba demasiado cansada de oír historias, de sentir lástima por mí, de creer en nada. En aquella primera noche, me acosté en el suelo de tablas frías, usando una manta delgada que había traído. El silencio era abrumador, ni grillos, ni viento, ni el ladrido lejano de un perro, solo un vacío inmenso que parecía absorber toda vibración sonora. Cerré los ojos y traté de rezar, pero las palabras no venían. Hacía meses que no lograba orar de verdad. Desde que mi esposo me abandonó, algo dentro de mí se había sellado, como un portal cerrado. Dios, si existes, te has olvidado de mí. Susurré en la oscuridad antes de dormirme. Desperté en pánico a las 3:33 de la madrugada. Estaba segura de la hora, pues miré el celular en el instante en que abrí los ojos. Mi corazón galopaba en el pecho, pero no sabía el motivo. Entonces oí un sonido bajo, rítmico, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado por el suelo de la habitación de al lado. Me senté de un salto, la respiración en la garganta. ¿Hay alguien ahí? Llamé, la voz temblorosa. El sonido cesó inmediatamente. Silencio absoluto. Tomé el celular y encendí la linterna. Avancé cautelosamente hasta la puerta que separaba mi cuarto de una pequeña despensa en la parte trasera. La abrí con cuidado. Nada, solo telarañas y viejas cajas apiladas. Pero en el rincón más oscuro, pegada a la pared, había algo que no estaba antes. Una pequeña imagen de yeso de la Virgen María, de unos 20 centímetros, en tonos de azul y blanco. La pintura descolorida y desconchada, el rostro manchado por el tiempo, pero sus ojos parecían intactos, profundos, vivos. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. ¿De dónde vienes?, me di preguntándole a esa imagen, aunque sabía que el silencio sería la única respuesta. Pero el misterio no se detuvo ahí. El sol de la mañana, colándose por las grietas del jacal, trajo nueva perspectiva. Con los ojos más atentos, noté algo en la base de la estatuilla, una inscripción casi ilegible, tallada a mano, que susurraba: refugio de los afligidos, rogad por nosotros. Con un impulso, Esperanza Salazar sacó la imagen afuera, acomodándola sobre un viejo huacal de madera en el porche. Allí, bajo el cielo abierto, se encontró conversando en voz alta, como si se desahogara con una vieja amiga. Si apareciste aquí, es porque alguien te dejó, pero yo ya no sé rezar. Tendrás que conformarte solo con mi compañía. Los días siguientes se arrastraron, marcados por la soledad cortante y el peso del trabajo. Para sobrevivir, Esperanza encontró un trabajo precario: lavar ropa para doña Carmen, una señora de 70 años de la comunidad, cuyas manos castigadas por la artrosis apenas le permitían el esfuerzo. 2 veces por semana, la rutina se repetía: 6 kilómetros a pie hasta la casa, horas de lavandería, el olor a jabón, el cansancio. De vuelta, 60 pesos en el bolsillo. Poco, sí, pero lo suficiente para garantizar lo básico: arroz, frijoles, aceite y algunas verduras del mercado. Al caer la noche, el jacal la recibía en su oscuridad. Una vela tremolaba, revelando el contorno del porche, donde ella se sentaba, la mirada perdida en el valle. Y allí, en el huacal, la imagen de la Virgen seguía, una presencia silenciosa, casi un secreto. Pero fue en la segunda semana que el velo de lo común se rompió. El primer signo, sutil y perturbador, llegó. Esperanza estaba en el porche, en la rutina de pelar papas para la cena, cuando un sonido la paralizó. Una voz femenina, cristalina y distante, comenzó a cantar. No era una melodía cualquiera, era un cántico en latín, suave, casi etéreo, viniendo de las profundidades del valle. El cuchillo cayó de sus manos.
Se levantó, el corazón acelerado, intentando desesperadamente localizar el origen. Pero el sonido parecía emanar de todas partes al mismo tiempo. «¿Quién está ahí?», gritó, la voz embargada por el miedo. Silencio. El cántico persistió por unos segundos más. Luego desapareció, abruptamente, como si nunca hubiera existido. Esperanza sintió un escalofrío helado. Sus ojos se clavaron en la imagen de la Virgen. Por un ínfimo instante, juró haber visto los labios de yeso moverse. Ella sacudió la cabeza, una risa amarga en los labios. «Me estoy volviendo loca», murmuró, retrocediendo hacia el jacal, intentando ahuyentar la visión. Pero la noche reservaba una revelación más, aún más chocante. El jacal, antes inmerso en la oscuridad, ahora se bañaba en una luz azul suave que se filtraba por cada rendija. Ella se levantó lentamente, el corazón golpeando en su pecho, y se arrastró hasta la ventana. Afuera, en el porche, la imagen de la Virgen irradiaba. No era un brillo cegador, sino una luminiscencia tenue, pulsante, casi orgánica, como si la propia figura respirara. Esperanza se desplomó de rodillas. «Madre refugio, ¿qué está pasando?», susurró, las lágrimas rodando descontroladas por su rostro. La luz danzó por unos 5 minutos, luego retrocedió, apagándose lentamente. Dejó tras de sí solo un rastro, el perfume dulce e inconfundible de rosas en el aire. Esperanza pasó el resto de la madrugada en vigilia, aferrada al rosario de su abuela, temblando. Era miedo, sí, pero también algo más, algo que aún no podía nombrar. ¿Sería la esperanza, brotando en medio de lo inexplicable? Apenas el sol había asomado, cuando Esperanza, impulsada por una necesidad urgente, buscó a doña Carmen. Le contó cada detalle, cada escalofrío, cada luz. La anciana la escuchó en silencio, con sus manos envejecidas y temblorosas reposando en su regazo. «Hija», comenzó doña Carmen, con voz baja, «ese jacal tiene una historia. Mi marido, que Dios lo tenga en su gloria, y me lo contó hace mucho tiempo. En los años 50, hace décadas, una beata vivía allí. Se llamaba doña Guadalupe Hernández, una mujer conocida por sus oraciones por los enfermos y afligidos, y decían que tenía visiones de la misma Virgen María. Un día, simplemente desapareció. Nadie supo jamás qué le ocurrió». El jacal fue hallado vacío. Desde entonces, quien intentó vivir allí no pudo quedarse. Unos juran haber oído lloros, otros haber visto luces misteriosas. Por eso, el lugar permaneció abandonado, un eco de memorias. Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y la imagen? ¿Usted sabe de alguna imagen? Doña Carmen negó con la cabeza lentamente. Nunca oí hablar de ella. Pero si encontraste algo ahí dentro, puede que doña Guadalupe Hernández lo haya dejado. Su devoción por la Madre de Dios era inmensa. Esa misma tarde, Esperanza regresó al jacal, pero no era la misma. Una determinación extraña, casi sagrada, la impulsaba. Por primera vez en meses, sintió un llamado, una necesidad visceral de actuar. Con un fervor renovado, limpió el porche, barrió el suelo polvoriento, deshizo las telarañas. Colocó la imagen de la Virgen en el centro, rodeándola con las flores más vibrantes que recogió en el valle. Y allí, en aquel altar improvisado, por primera vez desde que llegó, Esperanza se arrodilló, intentó rezar. «Madre», susurró con la voz embargada, «no sé qué quieres de mí». En un momento de desesperación abismal, con la voz embargada por el dolor, Esperanza elevó un clamor silencioso. «No tengo a dónde más ir», susurró al vacío. «Pero si usted está aquí también, muéstreme el camino». La respuesta llegó la madrugada siguiente, cuando el mundo aún dormía. Esperanza se sumergió en un sueño vívido. Caminaba por un valle, entre árboles antiguos, siguiendo a una mujer vestida de azul y blanco que no miraba hacia atrás. El tiempo se disolvía mientras avanzaban, hasta que una clara se reveló. Allí, entre las piedras, brotaba una fuente de agua cristalina. La mujer finalmente se volteó. No era la imagen fría de yeso, sino la Virgen María,
con un rostro vivo, suave, desbordante de compasión. «Hija», dijo la Virgen con una voz que resonaba en el alma, «debajo de la tierra que pisas, un secreto espera ser revelado. Cava donde el agua canta y encontrarás lo que fue ocultado por amor». Esperanza intentó formular una pregunta, pero fue bruscamente arrancada del sueño. El corazón le latía fuerte y el reloj digital parpadeaba. 3:33 de la madrugada. Se levantó, la mente aún procesando las palabras del sueño. La linterna del celular iluminó el camino hasta el porche. Un perfume embriagador de rosas llenaba el aire, casi palpable. Al mirar la imagen de la Virgen, algo nuevo llamó su atención. A los pies de la estatua reposaba una pequeña flor blanca, tan fresca que parecía recién cortada. Pero Esperanza no había puesto flor alguna allí. Con cuidado, tomó el lirio. En el instante del toque, una ola de calor subió por su brazo, seguida de una paz profunda, una sensación que ella no sentía hacía años. Las lágrimas llegaron, sollozos antiguos y endurecidos, que se liberaban de su pecho, como si un peso ancestral fuera finalmente levantado. Cuando el sol rasgó el horizonte, Esperanza tomó una decisión inquebrantable. Tomó una vieja pala olvidada en la despensa y comenzó a cavar al lado del jacal. Era allí, cerca del punto donde, durante la noche, ella escuchaba el murmullo de un agua subterránea que el sueño le había mandado buscar. Horas pasaron. Las manos, ahora en carne viva, se llenaban de ampollas y el sudor le escurría por el rostro. Poco antes de ceder al cansancio, la pala golpeó algo sólido. Arrodillándose, raspó la tierra con las manos. Una pequeña caja de madera, envuelta en tela encerada, emergió de la tierra húmeda. El corazón de Esperanza se disparó. Con reverencia, la abrió. Dentro había 3 objetos: un rosario antiguo de cuentas azules, un cuaderno encuadernado en cuero desgastado y una fotografía en blanco y negro. La foto mostraba a una mujer de mediana edad, vestida de negro, sosteniendo una imagen de la Virgen. En el reverso, la caligrafía a pluma revelaba: Doña Guadalupe Hernández, sierva de Nuestra Señora, 1950. Esperanza tomó el cuaderno. La caligrafía en la primera página era firme, pero con temblores en algunos puntos. Escribo estas líneas para que un día, cuando yo ya no esté aquí, alguien sepa lo que pasó en este lugar. La historia de Doña Guadalupe era una revelación. En el año de 1948, yo, Guadalupe, hice una promesa a Nuestra Señora de los Afligidos. Prometí que si mi hijo regresaba vivo de la guerra, dedicaría el resto de mi vida a la oración por los afligidos. Mi hijo regresó y yo cumplí. Vine a vivir en este jacal, lejos de todo, y aquí Nuestra Señora comenzó a visitarme. Hermanos y hermanas, la Virgen, según Doña Guadalupe Hernández, reveló que aquel lugar sería un refugio para los que perdimos la esperanza, que muchos vendrían en busca de consuelo. Pero antes, un secreto debía ser guardado, me dijo en su diario. Debajo de esta tierra hay una fuente de agua bendita, agua que cura el cuerpo y el alma. La Virgen me pidió protegerla hasta que llegara la persona adecuada para revelarla al mundo. Yo obedecí y ahora espero, rezando todos los días para que esa persona venga. Leí y releí las palabras, hermanos, y mis lágrimas empañaban la visión. Aunque no lo comprendía todo, una certeza profunda me invadió. Aquello era para mí. La dimensión de aquel descubrimiento era inmensa. Hermanos, yo necesitaba ayuda, alguien que pudiera darle sentido a todo aquello. Fue entonces que una idea me llegó. El padre José Luis Mercado, el vicario de la parroquia de Santiago Apóstol en Puebla City. Yo lo conocía solo de vista, de las raras veces que iba a misa, pero la gente lo describía como un hombre sabio y de fe profunda. A la mañana siguiente, impulsada por una determinación inquebrantable, caminé los casi 10 kilómetros hasta la parroquia. Llegué sudada y exhausta, con el cuaderno, la foto y el rosario firmes en mis manos.
El padre José Luis, un hombre de 65 años, me esperaba. En una sala sencilla, llena de libros e íconos sacros, el padre José Luis, con sus cabellos blancos y ojos azules de una intensidad penetrante, me recibió. Yo, hermanos, visiblemente conmovida, le desgrané allí cada detalle de mi experiencia. La imagen misteriosa, las señales inequívocas, el sueño vívido, la caja sepultada y las palabras enigmáticas de doña Guadalupe Hernández. El padre José Luis me escuchaba en completo silencio, sus manos firmemente entrelazadas sobre la mesa, la expresión pensativa. Al final de mi relato, un largo suspiro escapó de sus labios. «Hija mía», él empezó, con una voz cargada de una extraña familiaridad. «Yo conozco esa historia. Fue el padre Antonio, mi predecesor ya fallecido, quien me reveló los detalles sobre doña Guadalupe Hernández. Una mujer de santidad incuestionable. Desapareció sin dejar rastro en 1953. Su cuerpo jamás fue encontrado. La creencia popular decía que simplemente partió, llevada por la propia Nuestra Señora. Por años, muchos consideraron esa historia una leyenda lejana, pero tú, Esperanza, acabas de traerme la prueba viva de que ella existió, de verdad». El padre tomó el cuaderno de mis manos, sus ojos recorriendo las páginas con atención meticulosa. Enseguida volvió a mirarme, y la intensidad de su mirada me hizo sentir un escalofrío que me recorrió la espalda. «Hija mía», preguntó con voz grave, «¿comprendes la magnitud de esto? Sí, de hecho, existe una fuente bendita en ese lugar, y si Nuestra Señora se manifiesta allí, las vidas de muchos serán transformadas. Pero con eso vendrá también una inmensa atención, una avalancha de gente. ¿Estás preparada para todo esto?». Esperanza apenas negó con la cabeza. «Padre, no estoy preparada para absolutamente nada», confesó, con la voz quebrada. «Solo deseo comprender lo que me está sucediendo. ¿Por qué yo, justo yo, una mujer rota, sin fe, sin nada que ofrecer?» Una sonrisa serena iluminó el rostro del padre José Luis Mercado. «¿Por qué usted?», repitió él, con una ternura inquebrantable. «Porque Nuestra Señora siempre elige a los pequeños, a los olvidados, a aquellos de quienes el mundo ya se dio por vencido. Fue así con Bernadette, con Jacinta, con Francisco. Y al parecer, está siendo así con usted». Él le extendió la mano. «Venga, necesitamos ir juntos a ese lugar. Necesito verlo con mis propios ojos». A la mañana siguiente, el padre José Luis Mercado partió rumbo al Jacal de Esperanza. No iba solo, llevaba consigo a 2 jóvenes seminaristas, Gabriel Rivera, de 23 años, dueño de una mirada curiosa y perspicaz, y Omar Vargas, de 25 años, un muchacho tímido y de pocas palabras. Esperanza los aguardaba, visiblemente nerviosa. Los condujo al sitio donde la imagen había aparecido, al lugar exacto donde había acabado y al hoyo de donde había extraído la misteriosa caja. El padre José Luis Mercado se arrodilló. Oró en silencio, inmerso en profunda contemplación por largos minutos. Luego se levantó y declaró: «Vamos a cavar más hondo. Si de hecho hay un manantial aquí, debe estar justo debajo». Trabajaron por horas, bajo el sol implacable. Fue entonces que Gabriel Rivera, el más joven, lanzó un grito de asombro. «¡Padre, está brotando agua!». Y era verdad. Del fondo de la excavación, un hilo de agua cristalina y fría comenzó a brotar, formando rápidamente un pequeño charco. El padre José Luis Mercado se acercó, dudó por un instante y entonces mojó sus dedos en el agua, llevándolos a los labios. Una mirada de admiración genuina apareció en su rostro. «Es agua pura», murmuró. «No sabe a tierra, no tiene nada. Es como si viniera directamente de un manantial profundo, intocado». Omar Vargas, el seminarista antes tan tímido, se acercó en silencio. Mojó sus manos en el agua recién descubierta y las llevó al rostro. Inmediatamente, las lágrimas comenzaron a rodar. «Padre», logró decir, con la voz ahogada y temblorosa, «estoy sintiendo algo que nunca antes había sentido. Es como si alguien me estuviera abrazando». El padre José Luis Mercado se santiguó.
la comprensión del milagro evidente en sus ojos. «Necesitamos un recipiente para recolectar esta agua y enviarla a analizar», dijo él, con voz firme. «Pero sobre todo, necesitamos proteger este lugar. Si la noticia se esparce antes de tiempo, el caos será inevitable». Esperanza, comprendiendo la seriedad de la situación, asintió. Hermanos y hermanas, los días que siguieron, el padre José Luis regresó. Esta vez llegó con un geólogo y un médico, ambos de la diócesis. Los dos examinaron el agua con una seriedad que me heló la sangre. El geólogo, después de analizarla con cuidado extremo, dijo lo imposible. No había manera de que existiera un manantial en ese lugar, por la tierra seca y rocosa. «Esta agua simplemente no debería estar aquí», declaró, su voz llena de asombro. El médico, por su parte, confirmó que el agua era perfecta para beber, pero no tenía ningún mineral especial. «Es solo agua común», afirmó, «pero con una pureza extraordinaria». Pero hermanos, la noticia, como un río desbordado, no pude contenerla. Doña Carmen, que no sé cómo se enteró, se lo susurró a una vecina, y esa vecina a otra. Y en menos de una semana, pequeños grupos de gente empezaron a aparecer en mi humilde jacal. Primero los curiosos, luego los que sufrían. Recuerdo a una mujer, muy débil por un cáncer de mama, que me pidió beber de esa agua. Un hombre atormentado por un dolor crónico en la espalda me suplicó que le mojara la zona. Una madre trajo a su hijo con fiebre alta, con la desesperación pintada en el rostro. Yo, hermanos, no sabía qué hacer con tanta gente, pero los dejé acercarse. Yo misma les daba el agua en vasitos de plástico, mientras por dentro rezaba el Padre Nuestro en voz bajita, la oración que guardaba en mi memoria desde que era una niña. Y fue entonces, hermanos, que los testimonios empezaron a brotar. Los resultados, hermanos, eran innegables. Una semana después, la mujer que luchaba contra el cáncer regresó con estudios que mostraban una reducción enorme del tumor. El hombre, que llevaba 5 años sufriendo dolores en la espalda, por fin sintió el alivio de dormir una noche entera sin parar. Y el niño con fiebre, su estado mejoró drásticamente en solo unas horas. Yo veía todo aquello, hermanos, con una mezcla de asombro y, la verdad, de miedo. No soy yo, les insistía a todos los que querían oír. Es Nuestra Señora. Yo solo soy una mujer que por alguna razón estaba en el lugar correcto o el equivocado. No sé qué decirles. Fue justo durante una de esas visitas, hermanos, que yo tuve un encuentro que me voltearía la vida de cabeza. Una muchacha de apenas 28 años, embarazada de 8 meses, llegó a mi jacalito, apoyada por su marido. Era un parto prematuro y no había tiempo para llegar al hospital. «Por favor», suplicó el hombre, con el desespero en sus ojos, «ayude a mi esposa». Un pánico helado me recorrió, hermanos. Yo no sé atender un parto, no soy partera, pensé, sintiendo mi cuerpo temblar. Pero el grito de dolor de la muchacha rasgó el aire. No había tiempo para dudar. Yo, hermanos. En un destello de lucidez, le pedí a Gabriel, el seminarista que todavía estaba allí ayudando, que buscara toallas limpias y agua caliente. Me arrodillé junto a la embarazada, le tomé la mano y con la voz quebrada empecé a rezar. «Madre refugio de los afligidos, yo no sé qué hacer, pero tú sí sabes. Ayúdame». El parto, para sorpresa de todos, fue milagrosamente rápido y tranquilo. La niña nació sana, llorando con fuerza y vitalidad. Esperanza, con las manos temblorosas, la envolvió en una toalla limpia y la puso en los brazos de la madre. La joven madre, entre lágrimas de alivio y gratitud, preguntó: «¿Cómo te llamas?». «Esperanza», respondió ella. «Pero yo no hice nada. Fue Nuestra Señora refugio de los afligidos». La joven sonrió. «Entonces llamaré a mi hija Guadalupe Sofía, y tú serás su madrina». La noticia de aquel parto milagroso irrumpió como un incendio, extendiéndose por toda la región, hermanos y hermanas. En pocas semanas, el jacal de Esperanza se transformó en un punto de peregrinación. Venían de todo el interior de Puebla, de la Ciudad de México, de Morelos, trayendo flores, venas y cartas de súplicas. Completamente abrumada, Esperanza pidió ayuda al padre José Luis Mercado.
Él, dándose cuenta de que la situación se salía de control, decidió oficializar el lugar. Con la autorización del obispo, el jacal fue transformado en una pequeña capilla provisional. Se construyó un altar sencillo, se instalaron bancas de madera y la imagen de Nuestra Señora que Esperanza había encontrado la primera noche fue colocada en un lugar de honor. Pero no todo era paz. Hermanos y hermanas, un grupo de escépticos, liderado por el doctor Eduardo Sánchez, un médico respetado de la ciudad, comenzó a cuestionar públicamente los supuestos milagros. ¿Esto es sugestión? ¿Efecto placebo?, gritaba él en redes sociales. No hay nada de sobrenatural, es explotación de la fe ajena. En respuesta, el padre José Luis Mercado montó una comisión de investigación rigurosa, compuesta por médicos, teólogos y científicos. Durante 3 meses cada caso fue analizado minuciosamente. Al final, el dictamen fue cauteloso pero instigante. No podemos afirmar con certeza científica que hubo milagros, pero tampoco podemos negar que sucedieron cosas inexplicables. La tensión alcanzó su punto álgido cuando el doctor Eduardo Sánchez, con un reportero de televisión, fue al lugar para hacer un reportaje, prometiendo desenmascarar lo que él llamaba charlatanería religiosa. Llegaron un sábado por la mañana, cámaras encendidas, listos para confrontar a Esperanza. Ella estaba en la capilla, arrodillada ante la imagen, rezando el rosario. Cuando se giró y vio al equipo, sintió que el corazón se le oprimía. ¿Puedo ayudarles en algo?, preguntó ella, con una voz sorprendentemente serena. El doctor Sánchez sonrió con ironía. ¿Usted puede explicar cómo un agua común te está curando a la gente? ¿O admitir que todo esto es un teatro? Esperanza lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. Doctor, yo no sé explicar nada. Yo solo sé que cuando llegué aquí, quería morirme. No tenía fe, no tenía esperanza, no tenía nada. Y Nuestra Señora Refugio de los Afligidos me encontró. Si esto es teatro, es el mejor que he visto, porque yo misma fui sanada por dentro. Hermanos y hermanas, fue en ese instante preciso cuando lo extraordinario sucedió. La imagen de Nuestra Señora, ahí, sobre el altar sencillo, empezó a brillar. No era una luz fuerte, ofuscante, hermanos, sino una luminosidad suave, azulada, que envolvía toda la figura de la Virgencita. La gente en la capilla cayó de rodillas en choque reverente. El reportero, atónito, siguió filmando. El doctor Eduardo Sánchez estaba paralizado. Su rostro, antes escéptico, se puso pálido. Por casi 3 minutos, esa luz gloriosa flotó, para luego disiparse lentamente, dejando atrás un rastro de perfume intenso a rosas. Fue entonces que el doctor Eduardo Sánchez se derrumbó. De rodillas, sus manos temblaban sin control, mientras las lágrimas le rodaban. «Lo vi», susurró, la voz quebrada. «Vi a Dios, lo vi». Esa reportaje, nacida para desenmascarar, se convirtió irónicamente en uno de los mayores testimonios de fe. El video de la imagen resplandeciente se hizo viral, alcanzando millones. Expertos del mundo entero se dedicaron al fenómeno. Intentaron, investigaron, pero nadie pudo explicar lo inexplicable. El doctor Eduardo Sánchez, ahora un hombre profundamente transformado, buscó a Esperanza. Le pidió perdón público. Se volvió, de repente, uno de los defensores más fervorosos de aquel santuario. «Yo era un hombre de ciencia», confesó en una entrevista que marcó época. «Y sigo siéndolo, pero ahora también soy un hombre de fe, porque vi algo que la ciencia, hermanos, simplemente no puede explicar». Ante tantas evidencias irrefutables y el clamor creciente de los fieles, el obispo tomó una decisión: oficializar el lugar. Así nació el santuario de Nuestra Señora, Refugio de los Afligidos. El viejo jacal fue demolido, dando lugar a una capilla de mampostería, sencilla en su belleza, pero imponente en su significado. La fuente sagrada, la misma que brotaba milagros,
fue protegida por una estructura de cristal, permitiendo que las personas recogieran su agüita en pequeños recipientes. Esperanza, que jamás buscó fama o fortuna, permaneció allí. En una pequeña casa, levantada al lado de la capilla, ella continuó su vida, ahora conocida por un título que cargaba con humildad y fuerza, la guardiana del santuario. Y la mayor de las bendiciones, quizás, estaba por llegar. Sus hijos, antes alejados, regresaron, uno a uno. Sofía, la primogénita, apareció una mañana de domingo con los ojos mareados. «Madre, perdóname», le imploró. «Te abandoné cuando más me necesitabas». Esperanza la estrechó en un abrazo apretado. «Hija, no hay nada que perdonar», respondió la voz dulce. «Nuestra Señora nos reunió de nuevo». Los gemelos, Miguel y Ricardo, siguieron el mismo camino. Juntos, ellos reconstruyeron no solo las paredes de una casa, sino los lazos inquebrantables de una familia. Un año pasó. En una fría noche de diciembre, Esperanza estaba sola en la capilla, orando ante la imagen de Nuestra Señora, refugio de los afligidos. De repente, una presencia suave a su lado. Se volteó. Por un instante, allí estaba, una mujer de cabello cano, vestida de negro, con una sonrisa serena. Era ella, la misma de la foto en la caja. «Doña Guadalupe, has cumplido la misión, hija». La aparición le susurró, con una voz que le calmaba el alma. «Ahora el refugio está abierto para todos los afligidos, y tú puedes finalmente descansar en paz». Esperanza intentó hablar, pero la visión se desvaneció tan rápido como apareció, dejando solo el inconfundible perfume de rosas y una paz que la desbordaba. A la mañana siguiente, el padre José Luis la encontró. Esperanza estaba sentada en una banca de la capilla, el rosario entre los dedos, una sonrisa tranquila en los labios. Parecía dormir profundamente, en un sueño de pura serenidad. «Esperanza», él la llamó tocando su hombro. Ella abrió los ojos lentamente, aún envuelta en la dulzura del sueño. «Padre, tuve un sueño tan hermoso», dijo con voz suave. «Vi a doña Guadalupe. Ella me dijo que todo está bien». El padre José Luis sonrió, con la sabiduría de quien sabe. «Así es, hija. Todo está bien. Hoy, el santuario de Nuestra Señora, refugio de los afligidos, late con vida. Miles de peregrinos lo visitan anualmente. La fuente, un milagro en sí misma, jamás se ha secado. Testimonios de sanaciones y conversiones llegan sin cesar. Y Esperanza, ahora con 52 años, la guardiana incansable, permanece allí. Todos los días, reza el rosario, acoge a los afligidos, distribuye el agua bendita, y a quien quiera escuchar, comparte su historia. Yo era una mujer rota, suele decir, con voz firme, pero Nuestra Señora me unió, y ahora yo la ayudo a unir a otras personas también. Y hay un misterio que persiste. Todas las madrugadas, puntualmente a las 3:33, quien se acerca a la capilla jura escuchar un canto suave en latín y ver una luz azul etérea flotando sobre el tejado. Esperanza, al escuchar esos relatos, solo sonríe. Una sonrisa de quien sabe. Es doña Guadalupe, afirma, con absoluta certeza. Ella sigue rezando por nosotros y Nuestra Señora sigue escuchando. Si esta historia tocó tu corazón, hermanos y hermanas, y si tienes una petición, déjala aquí. Oremos juntos. Comparte esta historia con quien necesita esperanza hoy. Suscríbete al canal para más historias de fe y milagros. Esta es la prueba de que, incluso en el más humilde jacal, en aquel lugar que nadie quería, en medio de la nada, Nuestra Señora estaba esperando. Ella esperaba para revelar que allí, en ese rincón olvidado del mundo, se escondía un tesoro inestimable. La misericordia infinita del corazón de una madre que jamás abandona a sus hijos. Música.